Desde la señal 3 de La Victoria, Patricio Altamirano, analista político de la coyuntura. Tenemos dos momentos que vamos a analizar. Los momentos hoy día son pequeñas fracciones de días que producen transformaciones. Desde la última alocución del presidente de la República, Piñera, pidiendo un acuerdo de paz, dejando claro que solo tenía el apoyo de Carabineros, se genera toda una situación que culmina el día viernes a las 2 de la mañana con un acuerdo. Luego se produce otra situación que vamos a analizar. Partamos por este primer escenario. Piñera hace una alocución al país mostrando una profunda debilidad, un discurso débil, un discurso complejamente que no da signos de gobernabilidad. Llama y deja claro que Carabineros es la única fuerza que está. ¿Qué se produce de ese momento hasta el día viernes a las 2 de la mañana? Se produce lo siguiente. Primero, se desencadena una guerra psicológica contra los movilizados y contra los sectores activos de la sociedad. ¿Qué se hacen? Se empiezan a mandar videos de audio, se empiezan a mandar fotos, se empiezan a mandar videos que muestran movimientos de militares. ¿Por qué? Porque quedó la incertidumbre si los militares iban a salir o no iban a salir. Entonces se dice, viene un regimiento de Talca, viene movilización de militares. ¿Qué hace la población? Siente miedo. Empieza a decir, chuta, ¿qué vamos a hacer? Nos viene un nuevo golpe de Estado. Esa guerra psicológica se extrema a partir de acciones también como son, previo a la alocución del presidente, como fueron acciones frente, por ejemplo, a regimientos que se hicieron, pero los regimientos estaban vacíos. Se hicieron acciones, pero los regimientos estaban vacíos. No hubo reacción de los militares porque eran situaciones absolutamente planificadas para generar desestabilización. ¿Qué va creando eso en la comunidad? Entonces, que estamos a puntos del caos. Y Piñera, en la segunda acción, que hace es llamar a la paz. ¿Quién recoge ese llamado sustantivamente? El Congreso Nacional. El Congreso Nacional chileno. El mismo Congreso que ha gobernado por mucho tiempo y que no ha producido los cambios sustantivos. El mismo Congreso desprestigiado. El mismo Congreso con corrupción. Se junta este Congreso y genera un acuerdo que empieza a ser tramitado. A las 10 de la noche, la televisión chilena dice eminente anuncio de acuerdo. Lo hace a las 10 de la noche. ¿Cuándo se produce el acuerdo? Recién a las 2 de la mañana. Toda esa tensión va produciendo en la comunidad una serie de situaciones de miedo, de tensión psicológica. El acuerdo, que vamos a describirlo en detalle en un par de minutos más, pero por ahora vamos a ver el contexto de la situación para explicar el efecto psicológico, va generando situaciones de acuerdo en el sentido de que la derecha, encabezada por Renovación Nacional, se abre a nuevas posibilidades y se abre a un proceso constituyente, pero que lo maquillan, lo mutilan, le van quitando su sentido popular y llegan a un acuerdo. Pero en el último minuto en que estaban todos de acuerdo, a las 10 de la noche, para que la televisión mostrara ese acuerdo fantástico de la clase política que se produce, y se produce ¿por qué? Por la presión de la movilización social, ese acuerdo empieza a tener problemas porque la UDI empieza a proponer situaciones que con eso hace revivir la Constitución del 80. Pone los quórum, pone el tema de que si hay cosas que no se llegan a acuerdo, se van a ocupar los artículos de la Constitución del 80 y se dilata el acuerdo. Se dilata el acuerdo hasta las 2 de la mañana. El acuerdo hoy día es público, es conocido, y por lo tanto se produce un acuerdo entre la derecha, la nueva mayoría, la concertación, porque no está el Partido Comunista, la concertación y 3 partidos del Frente Amplio. Quiero explicar esto, son solo 3 partidos del Frente Amplio: el Partido Liberal, Revolución Democrática y el Partido Comunes. Es decir, queda fuera el Partido Humanista, queda fuera el Partido de Igualdad, queda fuera Convergencia Social, no obstante que firmó Boric, ¿cierto? Se produce ese acuerdo. ¿Qué se empieza a producir de ahí en adelante? Un nuevo cuadro político. Fíjense, de ahí en adelante la derecha deja de generar la política de shock y la política de chantaje emocional y la política
de trauma social, porque de ahí en adelante no aparecen en la prensa o en las redes sociales el movimiento de militares. Se acaba el movimiento de militares, porque produjo un acuerdo. El acuerdo lo produjo bajo una situación, ese acuerdo está producido bajo una situación de shock a la sociedad chilena, de trauma. ¿Qué dice la gente? Tenemos que tener una solución porque si no viene el caos, si no vienen los militares, si no viene un golpe de Estado, si no viene algo incontrolable, los saqueos, esa situación. Por lo tanto, la sociedad chilena fue llevada a una situación de shock para producir un acuerdo. ¿Qué se produce? De las 2 de la mañana en adelante, el día se divide en dos. Se divide en la primera parte, donde todo el mundo lee el acuerdo y siente que es un acuerdo razonable. Siente que la Constitución del 80 se va a disolver, siente que se va a producir una asamblea constituyente, siente todos esos factores que son sentimientos. En una situación de crisis uno dice, eso es bueno. En una situación de tensión dice, eso es razonable. ¿Qué se empieza a producir a posterior? Se empiezan a ver las fechas, se empiezan a ver los quórum. ¿Qué se produce? Primer punto, Piñera no renuncia. Piñera sigue siendo el presidente de la República. Aquel que ha generado las violaciones de los derechos humanos sigue siendo el presidente de la República. Es decir, este acuerdo le da vida al presidente de la República. Hasta antes de este acuerdo, el presidente de la República estaba absolutamente solo apoyado por Carabineros. Con este acuerdo está apoyado por Carabineros y está apoyado por el Congreso Nacional que firmó este acuerdo. O sea, con un sector de la clase política que le da vida a Piñera. ¿Ya? Pero eso no se lo consultaron a nadie. Le consultaron en eso a la mesa social, le consultaron eso a... Y por lo tanto, ¿qué se produce? Se produce que la gente empieza a decir, ese acuerdo no me gusta. A partir de las 2 y 3 de la tarde del día de ayer se empieza a producir un cuestionamiento, una revisión. Y la gente empieza hoy día no solo a decir si quiere asamblea constituyente, no, sino algo previo. Estoy de acuerdo con este acuerdo que me ha impuesto un sector de la clase política y se generan movilizaciones sociales. El día de ayer, en la noche, Plaza Italia estaba lleno de gente que cuestiona este acuerdo. Gente que está a favor del acuerdo también, por supuesto, pero había un sentimiento mayoritario y por lo tanto hoy día la sociedad va a debatir este fin de semana y expresándose en el próximo lunes si está de acuerdo ahora con la clase política que ha generado que la Constitución del 80 dura hasta un tiempo más. La Constitución del 80 sigue teniendo vigencia, no ha sido derrotada, va a ser derrotada recién cuando se dé ese proceso de asamblea constituyente que no sabemos cómo se va a implementar. Piñera, si esa situación se da, va a ser quien va a firmar esa constitución. Aquel violador de los derechos humanos que está comprobado por la situación de las lesiones oculares, va a ser embestido como un salvador del país. Y no ha sido un salvador del país, ha sido producto de las acciones del gobierno de Piñera que estamos en esta situación. Y por lo tanto, lo que hoy día tenemos es un acuerdo que es un salvavidas a Piñera. Y hoy día la gente va a debatir eso. La gente no quiere que la Asamblea Constituyente se haga en 6 meses más, la quiere hoy día. Existen experiencias históricas de Asamblea Constituyente que se han hecho muy rápido. Existen, están. Hay un informe del PNU que circula por todo el mundo y lo puede encontrar. Por lo tanto, la ciudadanía quiere hoy día que la sociedad chilena resuelva todos los problemas, la Constitución y todas las demandas sociales hoy día. Eso es lo que está en tensión. Los plazos ya no lo pone el Congreso, los plazos ya no lo pone el gobierno de Piñera. Los plazos hoy día para una asamblea constituyente lo pone la calle y la movilización social. Muchas gracias por haberme escuchado. Patricio Altamirano, desde la señal 3 de la Victoria.